El Quijote junto a la Biblia es el libro más leído de la historia. Miguel de Cervantes, por tanto, es nuestro escritor más universal. Se cumplen 400 años de su muerte y os invitamos a una ruta cervantina para que conozcáis más de su vida y de su obra. La vida de Miguel de Cervantes Saavedra y su obra más universal, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, conforman una relación eterna e indisoluble. Los estudiosos de la biografía de Cervantes señalan que, en cierto modo, el autor volcó en su novela más célebre personajes y situaciones que conoció y vivió a lo largo de su propia existencia. Entonces, ¿se puede comprender en toda su inmensidad la figura de Don Quijote sin primero conocer a Don Miguel de Cervantes? Para arrojar algo de luz a esta eterna cuestión, os proponemos un viaje por la biografía de Cervantes. Hoy en Ciudadano Caque. El Quijote, nuestro libro más universal. Nosotros celebramos los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes y lo hacemos con una ruta cervantina a la que os invitamos. Él yo creo que se consideraba un autor fracasado. Aquí en esta habitación, que se convirtió en su prisión, dicen que empezó a escribir el Quijote Miguel de Cervantes. Esto de que Cervantes murió pobre, Cervantes murió no rico. La vida de Cervantes comienza aquí, en su casa natal. A finales de septiembre de 1547, en Alcalá de Henares, nacía Don Miguel de Cervantes Saavedra. Cervantes contaba con tan solo 4 años de edad cuando su padre tiene que abandonar su casa natal y dirigirse a Valladolid asediado por las deudas. Con 19 años, Cervantes ya estaba en Madrid, donde tomó papel y pluma y comenzó a fraguarse su leyenda. Durante muchos años, Cervantes vivió en el número 2 de la antigua calle de Francos. Este sería el mismo inmueble donde el 22 de abril de 1616 el autor perdería la vida a los 68 años de edad, dejándonos un vasto legado cultural. Con el paso de los años, la calle de Francos pasaría a llamarse calle Cervantes en memoria de su más ilustre vecino. La vida de Cervantes yo la considero una vida ejemplar, ¿no? Es un hombre ejemplar no porque fuera un santo, sino todo lo contrario, porque era una persona muy humana y con todo lo que significa eso. Es una persona cuya vida está marcada por la desgracia y sin embargo por el fracaso también, y sin embargo él sabe sobreponerse a todos esos fracasos y a esas desgracias, y al final con ello acaba escribiendo pues la mayor obra de la literatura no española sino universal, que es el Quijote. ¿Él muere aquí y él muere sabiendo que es un autor universal? No, él yo creo que se consideraba un autor fracasado, porque había fracasado en los dos géneros en los que él quiso triunfar, que fueron la poesía y el teatro. Bueno, y así lo trataron sus
sus contemporáneos, ¿no? Que se dedicaron a menospreciarlo y a ningunearlo. Aunque el Quijote fue un gran éxito y las novelas ejemplares también, pero fue un éxito de público, ¿no? Es lo que hoy día pues sería un bestseller. Su obra necesitó tiempo para ser valorada, sobre todo en España, donde primero se le valora es, curiosamente, en Inglaterra. El Quijote es una novela divertida, llena de humor y ironía, pero hay muchas más cosas. No es una novela total donde está todo, ¿no? Todo el ser humano, ¿no? Todas las grandezas y miserias del ser humano. Me gusta esa definición, ¿no? Una novela total. Exactamente, yo creo que es la más total y además es la que de alguna manera pues inicia eso que luego se ha llamado la novela moderna, que también nos habla un poco de esa espina que él siempre tuvo con el teatro, ¿no? Siempre quiso triunfar en el teatro y sin embargo, como coincidió en el tiempo con un autor que era más joven que él pero tenía más talento para el teatro, que era Lope de Vega, pues no pudo triunfar e incluso tuvo que retirarse del teatro. Y hasta el final él quiso estar cerca de Lope, que vivía en esta calle, y de la gente de teatro que vivía al lado de su casa. Su amor-odio y la relación con Lope de Vega es muy importante en su vida, ¿no? Sí. Quiero decir, el amor-odio es mutuo por los dos autores. Sí, yo creo que es uno de los pasajes más interesantes de su vida. Yo creo que cada uno tenía lo que le faltaba al otro, ¿no? Lope tenía el reconocimiento, ese talento natural para el teatro, mientras que Cervantes tenía un poco, vamos a decir, la genialidad. Lope hacía muy bien, pues eso, el teatro, que era un género consagrado y un género al que asistía el público, un género tradicional, un género canónico, y sin embargo lo que hizo Cervantes es inventar un nuevo género que luego tendría muchísimo futuro, que es la novela, porque antes de Cervantes ni siquiera el concepto de novela existía, se utilizaba para otro tipo de relatos, lo que hoy llamaríamos cuentos, ¿no? No tanto en vida como tras su muerte, Cervantes ha resultado el escritor de mayor renombre del siglo de oro de nuestra literatura. El autor de Don Quijote fue coetáneo de otras grandes plumas del castellano como Lope de Vega, Góngora, Quevedo, Calderón de la Barca o Garcilaso de la Vega. Varios siglos después, el Manco de Lepanto continúa compartiendo espacio urbano con otros autores. Venimos de la casa de Cervantes y nos encontramos con la casa de Lope de Vega con un cartel que pone Parva propia magna, magna aliena parva. ¿Qué significa este...? Sí, bueno, es como un lema que define muy bien la personalidad de Lope y eso que hablábamos antes de la rivalidad. Lope nunca estaba satisfecho, Lope lo quería todo. Pese a tener el quería éxito. ocuparlo todo, ¿no? Y entonces, bueno, esa inscripción latina es curiosa, es un juego de palabras y significa más o menos pues lo poco siendo propio es grande, o lo pequeño siendo propio es grande, Sí. y lo grande, si es ajeno, es pequeño. Esto se llama de forma casual Barrio de las Letras, Quevedo, Lope de Vega. ¿Esto por qué es? Es una denominación muy acertada. Ya en su tiempo se le llamó Barrio de las Musas. Ah, fíjate. Precisamente, me gusta más casi que de Sí, las por la letras. inspiración y por la creatividad. Parece como que venían aquí buscando inspiración. Yo creo que se empezaron a venir para acá los escritores un poco por la proximidad de los corrales de comedia. Lope vivió 25 años en esta casa, pero curiosamente cuando Cervantes viene ya a residir a Madrid en 1607 más o menos, aquí pasan los 10 últimos años de su vida. Curiosamente se vino a vivir cerca de su gran rival, que es Lope, que ya vivía aquí. Tenían que coincidir inevitablemente, pero ya sabes que a veces conviene tener al enemigo cerca y controlarlo, ¿no? Junto al barrio de las Letras se sitúa el edificio donde se aloja la sociedad cervantina. Se le conoce así porque este fue el lugar donde se imprimió la primera edición del Quijote. Que en principio iban a tirar 500 ejemplares y al final creo que salieron 1500 ejemplares. La edición no fue nada ejemplar, por cierto, porque el Quijote se editó en principio con un papel de baja calidad, papel malo,
y además con muchos errores. No estamos cuidando a nuestro autor más universal, como si lo hacen con Shakespeare los ingleses. De momento se está notando poco. El modelo de esto siempre se ha dicho, pero nunca se lleva a cabo, es el de Shakespeare, ¿no? La localidad natal de Shakespeare es un lugar de peregrinaje de gentes de todo el mundo, y sobre todo del ámbito anglosajón, que están acudiendo constantemente a rendirle homenaje a Shakespeare, y eso redunda, evidente, en primer término, en beneficios para esa localidad y para ese país, pero sobre todo eso, en engrandecer ese patrimonio que constituye la obra de estos autores. Que no nos vendemos bien. No nos vendemos bien ni hacemos las cosas bien. No obstante, no sería hasta tiempo después cuando la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha quedaría completa del todo. Y es que fue la imprenta Juan de la Cuesta la que plasmó sobre papel la segunda parte de El Quijote. Con ese acto, Cervantes cerró el círculo y dejó para la posteridad una de las obras más redondas de la historia universal. ¿Por qué 10 años después? ¿Por qué una segunda parte? ¿Lo tenía él ya pensado? ¿Es debido al éxito? Sí. ¿Por qué? Ahí hay uno de los grandes enigmas de Cervantes, ¿no? ¿Por qué tardó tanto? ¿Por qué fue tan remiso a escribir la segunda parte? Es más, yo soy de los que creen que si no hubiera salido El Quijote apócrifo no lo hubiera terminado. Yo creo que le cogió un poco de ojeriza a sus personajes. Ajá. Porque sus personajes son los que verdaderamente tuvieron éxito, no él como autor ni el libro en su pleno sentido. Esos fueron los que tuvieron éxito, hasta el punto de que ya el mismo año en que salió publicada la primera parte del Quijote, esos personajes se salen del libro, por así decirlo, y empiezan a protagonizar mascaradas, fiestas, desfiles. ¿La segunda parte está al nivel de la primera? La segunda parte no solo está al nivel de la primera, sino que está muy por encima. Y yo creo que tuvo que ver en ello esa reacción de Cervantes, de decir, pues ahora os vais a enterar. Me dices que él no vivió su éxito. Él dinero no ganó. A él le pagaron 1.500 reales por el manuscrito. ¿De la primera luego parte? Luego cobraría de la primera parte, luego cobraría por algún... cuando se amplió un poco el permiso para vender en otros reinos, en otros lugares, pero dinero muy poco, y ese dinero seguro que se fue enseguida para pagar las deudas. Cuando nos sumergimos en las páginas de la obra cumbre de la literatura española, nos encontramos con que fue Toledo la ciudad donde Cervantes toma conciencia de las andanzas de Don Quijote. Gracias a la mezcolanza de culturas que por aquel entonces habitaba la ciudad imperial, Toledo se convirtió en un escenario recurrente en los escritos del autor complutense. José, eso de que en Toledo surge el Quijote, ¿me lo puedes explicar? Bueno, la historia ficticia del Quijote empieza en Toledo. Cuando avanzamos en la lectura de la primera parte, de pronto, a la altura del capítulo 9, el narrador nos dice que el origen del libro, del cual ya ha contado 9 capítulos, no es sino que andando en el Alcaná de Toledo encuentra un cartapacio del que le llaman la atención unas ilustraciones. Le pide a un morisco que le traduzca el libro y resulta ser la historia de Don Quijote de la Mancha. Pero esto es ficción. Totalmente ficticio. Esto aparece en el libro. Aparece en el libro, ahí Cervantes lo que encadena es un recurso que viene de los libros de caballería, pero eso a su vez a Cervantes le permite incorporar un recurso de distanciamiento entre el narrador que es él y los distintos personajes. ¿Qué supone Toledo en la vida de Cervantes? ¿Qué relación tiene Cervantes con Toledo y qué representa Toledo para Cervantes? Una cuestión familiar, los recuerdos quizá de su abuelo, Juan, que vivió aquí durante el año 1522, precisamente durante las comunidades. La familia política, Catalina Salazar, tenía unas casas, o la familia de la madre de Catalina tenía unas casas aquí en Toledo. Toledo además es a donde administrativamente pertenecía a Esquivias, el lugar donde se casa Cervantes y donde pasa cierto tiempo. ¿Esto de que Cervantes murió pobre? Bueno, yo lo plantearía de otra manera. Cervantes murió no rico. Pobre me parece más una imagen que se ha querido dejar, que él mismo ha querido o ha fomentado en algún momento,
pero yo creo que tiene más de pose que no de una realidad suficientemente contrastada. No fue rico, como no lo fue ninguno de los escritores de su tiempo, pero tampoco podemos hablar de que fuera un escritor pobre. Estamos celebrando bien el aniversario, los 400 años del fallecimiento de Cervantes. Yo creo que una conmemoración que no vamos a tener nunca más, por lo menos los que aquí estamos no lo vamos a poder ver en otra ocasión, podría haber sido utilizada con un propósito más claro, más evidente y alcanzar unos objetivos más plausibles. Que hay quien dice que no, es porque hay menos dinero que cuando en el 2005 se hizo una celebración del centenario. Yo creo que el dinero puede ayudar, pero no es elemento decisivo. Yo creo que con poco se puede hacer mucho. Creo que los 400 años de Cervantes, esta conmemoración, lo diré con una figura estilística, una figura retórica, una atenuación. Se podría haber hecho mucho mejor. Las teorías más aceptadas coinciden en que el célebre lugar de la Mancha del que Cervantes no quiso acordarse no es otro que Argamasilla de Alba. También se cree que fue en la cueva de Medrano, que se emplaza en este lugar, donde Cervantes comenzó a escribir el Quijote mientras estaba preso. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Y bueno, hay quien dice que del lugar del que no se quería acordar Miguel de Cervantes es este. Sí, entre 1601 y 1603 se dice que llegó Cervantes como recaudador de impuestos para el priorato de la Orden de San Juan. Ajá. Existen dos versiones. La primera, la más bonita, la que nos gusta decir aquí en Argamasilla, es que fue preso por decirle un requiebro amoroso, es decir, un piropo, a una moza del lugar. Ah, mira. Esta moza estaba relacionada con el marqués don Rodrigo de Pacheco, que es el personaje en el que se inspira, dicen también las malas lenguas o la leyenda, que es el personaje por el parecido a... El modelo en el que se basa Cervantes para hacer su famoso Don Quijote, Don Quijote. De la Mancha. Bueno, esta es la historia más tierna, la ¿no? Más bonita, echó un piropo sí. Una dama, ¿no? Cuéntame la otra. Pues la otra es menos bonita, pues como he dicho, vino como recaudador, sí. No lo hizo de forma muy correcta y tuvo pues un altercado con el marqués, que era una persona muy influyente en la época. Y le metieron preso. Y entonces le metieron preso aquí en la cueva de Medrano, sí. Que no era una prisión como tal, sino que era en la casa del Medrano, otra persona muy influyente de aquí de la localidad, y habituaron es lo la que que se era... conserva hoy en día como museo. Como museo, aquí y está era en lo que era la cueva de la casa y la bodega. También dicen que aquí empezó a escribir el Quijote. Aquí empezó a escribir el Quijote. Oye, ¿me llevas a la cueva? Sí. Vamos a ver lo que era una cueva, pero se habilitó como cárcel sí. Para don Miguel. En este tenebroso encierro, en este angustioso cofre de cal y canto, concibió la fecunda mente de Cervantes la idea vastísima, triste, alguna vez regocijada siempre, de su Don Quijote. Él vivía aquí, la única luz que entraba era aquí, la luz de la tronera. Ay, fijaos, sí, sí. Es la famosa ventanita que sale en la serie de dibujos animados, claro. Que todos recordamos, pues era aquí. Y bueno, los elementos que tenemos, el yelmo, la lanza, como no, en astillero. Dentro de lo que cabe, para ser una cárcel, claro, lo que tú me dices no es una cárcel, son los aposentos de una casa, pero aquí estuvo encerrado sí. Y mira qué grande, ¿no? Sí, estuvo entre 4 y 5 meses, se dice que estuvo aquí. Continuando con el relato de la novela, ya en pleno apogeo de su delirio y su locura, Don Quijote llega a las inmediaciones de Campo de Criptana. Allí es donde vive una de sus más sonadas desventuras, su embestida contra los molinos. Vea, ¿estos son los molinos de la novela? ¿Estos son los gigantes desaforados contra los que lucha el Quijote? Estos son los auténticos gigantes contra los que luchó Don Quijote. De 10 molinos que hay en Campo de Criptana, 3 de ellos son los originales, uno de ellos es este, el molino Burleta, y bueno, junto con el Sardinero y el Infanto son los auténticos gigantes. Conservan los 3, son originales del siglo XVI, concretamente los que tienen el tejado negro, y son los 3 que conservan la maquinaria original y la estructura original del molino de viento. No quiero indagar mucho, pero ¿cómo sabéis que son estos a los que se refieren en la novela? En el año 1756 estaban censados 34 molinos en Campo de Criptana,
Este dato está documentado en el catastro del Marqués de la Ensenada de la época y era la única localidad que tenía tantos molinos de viento. El capítulo 8 de la primera parte comienza diciendo: en esto se descubrieron entre 30 o 40 gigantes, y bueno, pues era la única localidad que tenía este número de molinos de viento. 400 años de la muerte de Cervantes. Sí. ¿Lo estamos haciendo bien? Lo estamos haciendo genial. Sí. De hecho, hay previsto a lo largo del año, hay previstas bueno, distintas actividades en torno a esta conmemoración. Sí. Y yo creo que lo estamos haciendo muy bien, que se está dando a conocer más aún todavía este tema, y la gente pues cada vez está más interesada, vienen muchos visitantes. ¿Qué supone el Quijote para Campo de Cristana? Bueno, los molinos son nuestra señal de identidad, entonces gracias a la novela de Miguel de Cervantes, pues yo creo que Campo de Cristana es mucho más conocida, aunque Campo de Cristana no son solamente molinos, obviamente, pero sí es nuestra señal de identidad. Este palo que no toca el suelo, Ajá. dices que es... ¿para qué? A ver, este es el palo de gobierno. El palo de gobierno mide aproximadamente 16 metros y su función es empujar el tejado, que gira 360 grados, pues para buscar la dirección del viento predominante y así enfrentar las aspas a este viento. Si las aspas estuvieran fijas en un único punto, solamente podrían funcionar cuando el viento les da de frente, por casualidad. De esta forma, pudiendo girar el tejado, sí, se puede aprovechar el viento, sople en la dirección que sople. Siempre. Ahora digamos que las aspas no estarían vestidas, ¿no? No, las aspas hay que cubrirlas con unos lienzos o unas lonas para que capturen más energía del viento. Modo de vela, ¿no? Funciona como las velas de los barcos, Ajá. Exacto. Vale, pues si yo quiero mover esto, tú me has dicho, inténtalo. Inténtalo. Pero te va a dar la risa, ¿no? Sí. No, incluso aunque... No, ¿verdad? No, Porque no, ¿cuánto no. pesa esto? Sí, a ver, estamos hablando de mover aproximadamente 5.000 kilos de peso. 5.000 kilos de peso. Antiguamente se usaba, bueno, una o dos personas ayudados de animales de carga, pero hay una estructura que se llama borriquillo, que es una Sí. estructura de madera y funciona como una especie de torno. Lleva una cadena enroscada en un extremo que se ancla al palo de gobierno y cuando se empieza a empujar y empieza a enroscarse, va tirando del palo y el palo al mismo tiempo va empujando el tejado y lo va moviendo poco a poco. Nos introducimos en el burleta, ¿vale? ¿Burleta o burlapobres? Burlapobres, ¿por qué? Hace referencia a la fama picaresca que entonces tenían los molineros. A ver, es O sea, una ¿y cada leyenda. molino tiene un nombre? Sí, cada uno Vale. de ellos tiene un nombre. Digamos que el responsable de este era un burleta. Burleta o burlapobres. Ajá. Eso es. Venga, pues vamos. Vamos. Esta es la cuadra. Vale. Esto es la cuadra, ¿no? La planta de entrada es la cuadra y la cuadra sirve para lo que veis, Vale. para almacenar los distintos útiles y las herramientas que hacían falta para el trabajo en un molino de viento. Tenemos, por ejemplo, el borriquillo, que es la estructura con la que se mueve el palo de gobierno, Ajá, que te he de lo que explicado. estábamos hablando, Eso esta es. sería la estructura. Eso es. Tenemos las velas con las que se cubren las aspas, que además la forma de cubrir las aspas es muy curiosa, porque tenéis que pensar que miden casi 8 metros, y las lonas son telas muy pesadas, entonces el molinero se las colgaba en la espalda Sí. e iba trepando por los distintos travesaños del aspa hasta llegar No me arriba, digas, qué y una vez bueno. arriba las iba atando y conforme iba bajando las iba extendiendo. Así las 4. Tenemos el canalón, que Sí. baja desde la planta tercera, donde está la Que aquí es maquinaria. cuando ya conseguimos moler el... Aquí el ya producto. baja la harina. La harina. Eso es, los sacos se cuelgan en el extremo Sí. y conforme arriba va moliendo, la harina va bajando por el canalón y se va llenando en el saco. Y después hay que pasarla por el tamiz o por el cedazo Sí. para separarla de la cáscara del cereal. ¿Cómo hacemos para que las aspas aprovechen el aire, el viento? Bueno, hoy las aspas estarían más o menos bien colocadas, si te das cuenta, están en aquella dirección, que es en la dirección en la que hoy sopla el viento. Imaginaros que sopla de este lado, Sí. las aspas están allí, lo moveríamos como te he explicado fuera, con la estructura de el borriquillo, que es como la especie de Ajá. torno, con una cadena que se ancla al palo y entonces el tejado va girando hasta conseguir que las aspas estén en esta dirección. Como todo buen caballero, Don Quijote viajaba junto a su fiel escudero Sancho Panza. Teniendo armadura, escudero y caballo, a Don Quijote únicamente le faltaba una doncella. Buscando a su amor platónico,
Don Quijote llegó hasta la localidad del Toboso en busca de su amada Dulcinea. Una encantadora mujer que únicamente existió en la locura del ingenioso hidalgo. Estamos en el Toboso, Sí. que tiene 2000 habitantes, Sí. y que a lo largo del año, ¿cuánta gente os visita? Pues más de 18.000 visitantes por este museo concretamente. Este Sí. museo hay, ¿cuántos? ¿Más de 600 ejemplares? Sí, más de 600 ejemplares del Quijote Sí, en 72 lenguas diferentes ahora mismo. fíjate. Es una colección que está viva. Viva, y que te acaban de llamar ahora mismo. No deja de crecer, sí. Pero aquí se ha volcado todo el mundo. Tenemos Sí. desde el rey emérito hasta su majestad Felipe VI, que también lo ha dedicado. Sí, Su Majestad en el año 98, él vino por primera vez a Castilla-La Mancha en su viaje oficial aquí al Toboso y de aquel paso pues nos dejó esa edición de Espasa con unas preciosas láminas de José Segreyes y ahí quedó. Aquí pues se aunan ideologías, religiones, todo tipo diferente, es algo multicultural en este aspecto y bueno, pues es un reconocimiento desde todo el mundo hacia la gran obra del Quijote aquí en el pueblo universal del Toboso. Me dices que el objetivo de esta biblioteca era enviar el Quijote o que cada embajada enviara una firma, ¿no? Y de repente pues os sorprendéis con cosas como las de Gaddafi, que en vez de enviar el Quijote firmado, envió lo que le apeteció. Bueno, pues hay veces que entre los fondos pues se encuentran cosas así y una de ellas pues es una estupenda edición en memoria de Wagner del Cantar de los Nibelungos firmada por Hitler. Sí. Otra que se puede ver dentro de lo expuesto pues es el libro verde de la Revolución, Ajá. que está dedicado por Gaddafi en diferentes lenguas y bueno, pues es un poquito En vez de- algo curioso. 72 lenguas, se dice fácil, pero es que está escrito, a la hora de verlo impacta verlo en chino, en japonés, en sirio. Sí, realmente no dejan de traducirlo. Este museo también es un homenaje a todos los traductores y realmente desde la India, ves que hace unos días nos llegó la última traducción que han hecho en hindi y entonces dices, bueno, pues esto está vivo totalmente, no deja de trabajarse. En esta ruta cervantina que estamos siguiendo, no dejo de preguntarme si Dulcinea existió de verdad. Bueno, yo creo que sí. Algo tuvo que ver Cervantes para hacerlo personaje universal y realmente yo creo que es el espíritu de este pueblo. La novela de Cervantes bordea continuamente el terreno de la realidad y de la fantasía. Buena prueba de ello son la localidad de Ossa de Montiel y el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. Dos ubicaciones tan reales que perduran hasta nuestros días, pero en las que Cervantes desarrolla los enigmáticos pasajes de la cueva de Montesinos y del castillo de Rochafrida. ¿Qué sucede aquí? Pues aquí Miguel Cervantes nos sitúa lo que es se puede decir que es el mayor encantamiento de la literatura española, lo que es el mago Merlín, donde nos dice que el mago Merlín tiene encantadas a más de 500 personas. El hidalgo caballero se entera de que aquí hay un encantamiento. Y como busca Y aventuras... como busca aventura, pues dice, voy a ver qué es lo que hay de cierto. Entonces trasladan Sancho Panza, el primo del bachiller, conocedor de la zona y amante de los libros de caballería, y Don Quijote de la Mancha. Y se vienen aquí, ¿qué les sucede? Y se vienen aquí, lo atan con la cuerda. Tú átame fuerte. Y cuando va bajando hacia abajo, dice que le salen las almas del infierno. Las almas del infierno podrían ser, nosotros creemos que son los murciélagos que habitan en el interior de la cueva. Cuando llega abajo, ¿Sí? ve un palacio de cristal o alcázar cuyas puertas se abren de las que sale un señor mayor. Y esto se presenta con el nombre del noble Montesinos. Y él en la Incluso- novela se encuentra a esas 500 personas encantadas, Exacto. tal y como le habían relatado. Incluso llega a ver a su Dulcinea.
¿Aquí? Cuando está saliendo de la cueva, ve una chica que le hace una especie de cabriola de bailes, Sí. y dice que es su Dulcinea, que le llega a pedir incluso dinero. Señora, mi señora Dulcinea. Arriba se quedan Sancho Panza y el primo. Cuando lo sacan dormido, lo despiertan y es cuando empieza a narrar lo que han dicho. Y él dice que ha estado 3 días con sus 3 noches. Sancho Panza, que es algo más real, es el que dice que no, mi señor, solamente has estado media hora. Puede ser que todo esto que me estés contando pues sea fruto de un sueño, ¿no? Pues puede ser que sea fruto de un sueño, sí. Por aquí ya estaría bajando con la cuerda, don Por aquí Quijote. estaría bajando con la cuerda ya. Vale. Para introducirse Sí. en el interior de la cueva. Me decías que por estas cuevas vino Miguel de Cervantes cuando era recaudador. Sí, se cree que para describirla tan bien como describes toda esta zona es porque tuvo que venir. Miguel de Cervantes era recaudador de impuestos, entonces sí que tuvo que venir por esta zona para describirla, porque es de los pocos sitios que describe y los podemos ubicar. ¿Cuánta gente visitará esto al año? De la zona de Madrid, Sí. o sea, de Madrid, la zona de Levante viene mucha gente. De la zona de Madrid, de Madrid, Levante. Levante, la zona de lo que es Valencia, Murcia. ¿Y extranjeros de dónde vienen más? Pues extranjeros son diversos, desde alemanes, ingleses, son muy diversos. Ajá. Me dicen Ahí que sí vienen mucho a ver los molinos los japos, los Bueno, japoneses. sí, los japoneses aquí han llegado muy poco. Aquí sí que han venido algún grupo, Pero les da... pero no han venido mucho. O sea, los japoneses aquí ya no llegan. no llegan a la cueva. Y los que llegan, te tengo que decir que sí que se han leído el Quijote. Antes de llegar aquí se lo han leído y se lo saben hasta el último punto y coma. Ah, sí, mira, ¿Has visto? ahí está. Eso es agua. Es el río Guadiana. La cabecera alta del río Guadiana, donde tenemos el nacimiento del río Guadiana. Y hasta aquí es donde creemos que llegó el Quijote y aquí se durmió. Y aquí se durmió. Esta es la piedra, Esta piedra... esta de aquí. Esta piedra es la Esta es la que hace la sombra al fondo Ajá. y es la que decimos que es la que es nuestra Dulcinea que está dormida esperando a Don Quijote. Crea la imagen, la imaginación, como todo esto es un encantamiento y es imaginación de De Miguel Don Cervantes, Quijote que crea que está con que crea que está con su Dulcinea. Dulcinea. Adela, estamos a los pies del castillo de Rochafrida, punto imprescindible en cualquiera que quiera hacer la ruta del Quijote. Sí, es uno de los puntos también literarios que se mencionan al Quijote junto con la cueva de Montesinos. Punto literario tal cual, ¿no? Sí, No, por los esto no romances. es, porque el castillo que vamos a ver en ruinas sale en la novela y... Sí, sale parte, se menciona él a través de los romances y se conserva parte de lo que es la muralla defensiva que había, porque es más una torre defensiva lo que construyó que un castillo en sí. ¿Cómo lo vive la gente que vive aquí, que hace esta ruta, que va a las cuevas? ¿Qué os transmiten? ¿Qué os cuentan? Pues con ven mucha imaginación, se involucran mucho en lo que es la zona literaria del Quijote, sobre todo cuando vienen primero de hacer la visita a la cueva de Montesinos y luego lo enlaza con el romance, los romances de lo que es el castillo de Rochafrida, el valor literario que tiene. Se dejan llevar por la imaginación, Sí, por la imaginación, ¿no? Buscan su Dulcinea, Sí. buscan esos, Sí, sobre esos todo lugares imaginar. encantados. Sí, ¿no? lugares encantados e imaginación. Vamos bordeando por la senda lo que es alrededor de todo el castillo Sí. y aquí observamos la parte de la muralla que mejor se conserva, que más se está conservando y la mejor parte del castillo que se suele ver. Claro, que es que desde ahí arriba era impresionante porque todo esto era agua antes. Todo ¿no? esto, todo lo que es la zona alrededor del castillo era todo lleno de agua, donde era muy difícil el acceso para la defensa. Y tanto, porque ahora tenemos que bordear porque es imposible subir hasta ahí. Sí, ¿no? sí, porque todo esto era de origen militar, como he dicho anteriormente, y era musulmán hasta que pasó a manos de los cristianos con la batalla de las Navas de Tolosa. Pues esto es lo que queda del castillo de Rochafrida, pero la leyenda se alimenta detrás de ese muro. Sí, exactamente. Según cuenta la leyenda, detrás de ese muro, que es lo que mayor parte se conserva, Sí. dicen que hay una cueva donde Rosa Florida, que era la dueña del castillo, se comunicaba a través de esa cueva hasta la cueva Montesinos para ver a su amado noble francés Montesinos. Una vez que Cervantes ya ha lanzado a la aventura a Don Quijote a lo largo y ancho de toda Castilla-La Mancha, el ingenioso hidalgo llega hasta Almagro a lomos de su caballo Rocinante. Estamos en Almagro, que para Cervantes es importante como camino a Andalucía. Él, como recaudador de impuestos, dices que tuvo que pasar por aquí. Sí, este era camino obligado, en el camino desde Madrid y Toledo
hacia el sudeste peninsular, es decir, hacia Granada, Jaén, los sitios en los que él durante un tiempo se encargó primero de recolectar bastimentos para la flota y después como recaudador de impuestos. Es cierto que el corral de comedias que hay es posterior a Cervantes, Sí. pero es el último y es la forma que tenemos de hacernos a la idea de la comedia que él veía en el teatro, ¿no? Sí, bueno, es el único corral de comedias de aquella época que se mantiene en pie y que además funciona regularmente, al menos durante el periodo del Festival de Teatro de Almagro, es precisamente este. Venga, pues vamos a verlo. Cervantes fue un importante escritor de teatro con mucho éxito entre 1580 y 1590. Él representaría en un local parecido a este. ¿Cómo se distribuía en este teatro? Nosotros ahora Bueno, estamos de espaldas, ¿no? Sí, pero tenemos pues, el escenario detrás, el tablado propiamente Sí. dicho. Estamos en uno de los aposentos laterales. ¿Aquí quién vería el teatro? Gente de condición social elevada que podía permitirse una entrada más cara. Vale. El patio estaba reservado para los hombres, los, entre comillas, terribles mosqueteros, que es como así se de pie. Ahí arriba Justo detrás de nosotros. estaría la cazuela donde estarían las mujeres. También aquí estarían a los lados las famosas celosías para Sí. ver sin ser visto. El teatro todavía, en cierto modo, es heredero de esa condición. No era una actividad muy bien vista. Junto al barrio de las Letras se sitúa el convento de las Trinitarias. En la cripta de ese enclave es donde fueron hallados los restos fúnebres del escritor, resolviendo un misterio de muchos siglos atrás. No es de extrañar si tenemos en cuenta que el convento de las Trinitarias fue donde la hija de Cervantes profesó como monja durante el resto de sus días. Yace aquí, después de muchas idas y venidas, aquí está ubicado el cuerpo de Miguel de Cervantes. Aparte, es un conjunto de huesos que efectivamente se habían removido cuando se hicieron las obras en su día de remodelación del convento, ¿no? O sea, que Cervantes está enterrado aquí, está claro, está perfectamente documentado. Que se hayan movido esos huesos, pues es muy probable. Ahora, ¿qué hicieron con esos huesos? Probablemente los juntaran todos, al menos los de personas no muy relevantes, y probablemente sean esos que encontraron en el último momento y que han depositado ahí. ¿Cuál es la parte heroica que a ti crees que ningún madrileño debería obviar? Cervantes, cuando era joven, muy joven, y cuando vino a vivir a Madrid, tenía un círculo de amigos de poetas que a su vez también querían ser soldados, querían emular un poco a Garcilaso de la Vega. Para ellos era como su ídolo, ¿no? O sea, ser poeta, soldado, morir joven y eso, y ser querido por las damas de la corte de entonces. Desde luego Cervantes, ¿no? Era un gran lector de Garcilaso, para él era el gran poeta, y yo creo que se alistó en los tercios y se alistó para la batalla de Lepanto porque eso, quería seguir un poco los pasos de Garcilaso de la Vega. Por lo que sabemos, en la batalla de Lepanto tuvo un comportamiento heroico porque al parecer ese día estaba en muy malas condiciones físicas, estaba enfermo y sin embargo quiso participar en la batalla en lugar de quedarse en la bodega, y quiso además combatir en uno de los lugares más arriesgados del barco, ¿no? Para él, de esa batalla fue perder la movilidad de la mano izquierda. Su vida pues fue su mejor novela, ¿no? Porque al fin y al cabo él se fue construyendo a sí mismo con sus actos y con sus obras. Sus obras están dentro de su vida, y creo que en ese sentido pues el resultado es una vida llena de peripecia y llena de situaciones humanas de todo tipo, como hemos visto, y por lo tanto ejemplar para cualquier ser humano. La mayor heroicidad es que después de tantos fracasos y sacrificios y desgracias fue capaz de sobreponerse una y otra vez. Yo creo que eso es con lo que más deberíamos quedarnos, ¿no?